Hola, buenas. Soy Javier García y actualmente me encargo del mantenimiento de varios sitios web que he creado previamente con la plataforma Joomla. Los sistemas de gestión de contenidos como Joomla tienen la ventaja de que en lugar de tener un administrador que se encarga de la gestión de la página, lo que comúnmente siempre hemos llamado webmaster, permite tener distintos usuarios para realizar distintas funciones de administración en la página, de tal forma que el webmaster puede dedicarse a tareas más técnicas, como por ejemplo implementar nuevas funciones en el sitio web, y dejar otro tipo de tareas administrativas, como por ejemplo la subida de fotografías, de noticias, de archivos, a otros usuarios con los debidos privilegios. Así que pensando en estos usuarios, he decidido crear una colección de pequeños videotutoriales donde voy a ir enseñando a realizar estas actividades de administración. No pretendo dar un curso a un nivel técnico, porque para eso ya existen otros videotutoriales en internet, sino que me voy a limitar a dar pequeñas recetas, pequeños vídeos donde voy a ir explicando muy concretamente este tipo de actividades. Este vídeo, que es el primero de la colección, lo voy a dedicar a realizar una introducción sobre lo que es Joomla. Bien, ¿qué es Joomla? Pues Joomla es un CMS, que son las siglas en inglés de Content Management System, que traducido al español sería Sistema Gestor de Contenidos. ¿Y qué es un sistema gestor de contenidos? Pues es un paquete, una aplicación, que permite crear una página web en cuestión de unos pocos minutos. Y bueno, lo que hace realmente este paquete es crear la estructura de la web. Crear pues la estructura en cuanto a la organización de los contenidos que va a tener la página, pero realmente esa estructura está vacía, sin contenidos. Sería como construir un edificio a partir de los cimientos, los pilares, las vigas, pero luego después hay que ir rellenando ese edificio pues mediante los tabiques para dividirlo en los distintos pisos, dentro de un piso hacer las distintas habitaciones y luego ir amueblando esas habitaciones, etcétera. Con lo cual este tipo de aplicaciones son ideales para quienes no tienen conocimientos de programación web, ya que la página se monta en cuestión de unos pocos minutos en un servidor y los usuarios luego lo único que tienen que hacer es ir añadiendo contenidos usando esta estructura mediante interfaces gráficas que son muy amigables. Con ellos podemos hacer webs de distintos tipos. Podemos crear, por ejemplo, una web que sea un foro, o bien una galería fotográfica, un blog personal, una tienda electrónica, una red social, una web, por ejemplo, de una empresa corporativa, etcétera. Para ello, en Internet podemos encontrar distintos tipos de gestores. Aquí os he puesto una pequeña colección dentro de la gran variedad que hay. Por ejemplo, es muy conocido el WordPress, que está enfocado a la creación de blogs. Moodle también es otro gestor de contenidos, pero este en cambio está dirigido hacia el mundo educativo. Lo usan mucho en colegios, institutos, universidades, en los que los profesores crean cursos, los dotan de los contenidos de la teoría, ejercicios, actividades, dan de alta a sus alumnos y sus alumnos pueden ir realizando esos cursos a distancia, ir realizando las actividades que el profesor luego va a ir corrigiendo, y toda la evaluación va a ir apareciendo en esa página web, en ese entorno, de tal forma que permite una interacción entre profesor y alumnos bastante motivadora. Luego hay otros gestores como por ejemplo Drupal o Subs o tipo 3, que en vez de estar enfocados a un tipo de página web en concreto son multipropósito. Podemos configurar con ellos webs de distintos tipos, foros, redes sociales, la web de una institución, de una empresa, una galería multimedia, por ejemplo un álbum de fotos, etcétera. Y en este caso pues voy a hablaros sobre Joomla, que es un gestor de contenidos multipropósito de código libre, como la gran mayoría de los que veis, que permite realizar una página web en cuestión de pocos minutos y además es muy versátil. ¿Cómo está configurado Joomla? Bueno, pues cuando instalamos o el administrador de la página instala Joomla en un servidor,
y se crea toda la estructura, lo que vamos a encontrar es que el gestor de contenidos organiza los contenidos, que normalmente suelen ser textos, noticias, lo va a organizar en una especie de carpetas, igual que nosotros organizamos nuestros archivos en un disco duro, en un pendrive, en carpetas. Pero en Joomla esas carpetas se llaman secciones y categorías. En las versiones antiguas de Joomla, en las versiones de la 1.0 y sus variantes y de la 1.5, solo existían dos niveles en la jerarquía de carpetas. El primer nivel se llamaba secciones y el segundo nivel se llamaba categorías. Lo vais a ver mejor con un ejemplo. Voy a mostrar, por ejemplo, esta página web. Aquí tenemos el panel de administración de la misma y veis, aquí tenemos el gestor de secciones, en el que podemos crear todas las secciones que creamos convenientes en nuestra página. Esta página web concretamente es de un instituto y entonces pues creé aquí una sección para los departamentos para que subieran ahí sus contenidos. Creé otra sección para las noticias, creé otra sección con información general sobre el instituto, creé una sección también sobre la figura de la persona que le ha dado nombre al instituto. Y si vamos, por ejemplo, a la sección de los departamentos, veremos que está dividido a su vez en varias carpetas, que en este caso ya se llamarían, como es el segundo nivel, categorías. Y aquí vemos que hay una categoría para cada departamento: inglés, francés, geografía, latín, etc. El problema que tenían estas versiones antiguas de Joomla es que al tener solamente dos niveles de jerarquía, cualquier jerarquía que nosotros tengamos pensado hacer en nuestra página se tiene que adaptar a esta jerarquía de solamente dos niveles. Con lo cual, por ejemplo, yo en el departamento de tecnología, que quería hacer una siguiente división, sería el nivel tercero, como no existía un nivel 3 en Joomla, tuve que crear una sección específica para ese departamento, que aquí tengo departamento de tecnología, y ya dentro de él creé una segunda división, que serían las categorías, en la que, si aquí elegimos la sección departamento de tecnología, vais a ver los contenidos que hay dentro de esa sección, que serían las categorías, y creé una para cada tema. Si ahora después quisiera realizar una segunda subdivisión, pues no podría, que sería la del nivel 3. Esta limitación ya se fue eliminando en la versión Joomla 1.6 y en las siguientes, en las versiones 2, 2.5, 3, vemos que ya no aparece la división en secciones y categorías, sino que directamente todo se llama categorías y podemos hacer tantas subdivisiones como queramos. Por ejemplo, aquí tenemos una primera división. Esta es otra página web de un colegio. Tenemos una primera división, localidades, porque es un CRA que ocupa varias localidades. Otra sección, que en este caso ya digo que se llaman categorías directamente, que serían actividades. Otra para recursos. Y luego cada una de estas carpetas la he subdividido. Esta sería, por ejemplo, la división de la carpeta actividades, pues para festivales, formación, complementarias, el periódico escolar, etcétera. En recursos, por ejemplo, pues la tenemos dividida en infantil y primaria, y luego a su vez hemos creado otra subdivisión, sería la de nivel 3, por edades. Bien, aparte de encontrar que en Joomla podemos dividir los contenidos en carpetas, y dentro de esas carpetas colocaríamos nuestros contenidos de texto, nuestros artículos, vemos que en Joomla también podemos gestionar usuarios. Vamos otra vez a una página web. Si vamos aquí, por ejemplo, al gestor de usuarios, aquí tenemos los distintos usuarios que hay creados en nuestra página. Estos son personas que están registradas, tienen un nombre de usuario, una contraseña para acceder, y vemos que la gran mayoría son del tipo registrado. En Joomla tenemos estos tipos que veis aquí a continuación, que voy a pasar ahora a explicar. En Joomla, los usuarios que se registran en la página web tienen la ventaja frente a un usuario anónimo de acceder a localidades o sitios privados en nuestra página web. Si hay un contenido que solo queremos que vean ciertas personas,
Esas personas las tendríamos registradas en nuestra página web y así cualquier usuario que no se identifique no podría acceder a ellas. Dentro de los usuarios que hay registrados, el nivel más básico es el de usuario registrado, sin más, que puede acceder al contenido privado de la página web. Pero luego hay unos usuarios especiales, que son estos que veis aquí en color azul y rojo, que tienen ciertos privilegios. Los autores son usuarios registrados que tienen el privilegio de poder escribir noticias en la página web, de poder dotar la página web de contenido. Lo que pasa que estas personas, cuando crean un artículo, una noticia de texto, no aparece de inmediato en la página web, sino que tienen que esperar a que una persona con un nivel jerárquico mayor las autorice ese artículo. Los editores tienen una propiedad aparte de la de los autores. Además de escribir sus propias noticias, sus propios artículos, también pueden editar los de otros usuarios, los de otros autores. Por eso son editores. Y luego por encima están los publicadores, que además de las funciones de crear noticias y de editar las de otros usuarios, también pueden publicar y despublicar, según convenga, las noticias que tiene la página web. Estos serían los que aprobarían la publicación de las noticias creadas por los autores. Estos tres tipos de usuarios que he colocado aquí en azul acceden a la página web por la fachada principal, lo que en Joomla se llama front-end, que sería, si vamos al navegador, pues esta página, la portada que ve un usuario anónimo cuando llega a nuestra página. Aquí vemos que hay una ventana para identificarse, donde colocaría el usuario registrado su nombre y su contraseña, le daría iniciar sesión y ya entraría a la página web para poder administrarla, pero siempre vería esta fachada que es la principal, el front-end. Luego hay otra serie de usuarios más avanzados con otras funciones específicas, que son estos que tenemos aquí en rojo, que entran a la página web, además de por la parte principal, el front-end, también entran por una puerta trasera llamada back-end, que les ofrece más funciones administrativas. Y esos usuarios son los gestores, los administradores y el superadministrador, lo que comúnmente antiguamente se llamaba webmaster. Se diferencian pues en el tipo de recursos a los que tienen acceso. Por ejemplo, los gestores pueden realizar las mismas funciones que los anteriores, los autores, los editores y los publicadores, pero también tienen algunas funciones más, entrando por el panel de administración, que sería este de aquí. Y entonces aquí pueden configurar, por ejemplo, pues la habilitación de módulos, que ahora después hablaré de ellos, en la portada, o por ejemplo la ordenación de los artículos dentro de una categoría. Los administradores luego aparte pueden crear nuevas categorías, cosas que los gestores no, y el superadministrador pues ya puede añadir nuevos complementos a la página web. Bueno, esto ya lo iremos viendo luego en próximos videotutoriales, no os preocupéis. Luego aparte en Joomla también tenemos la gestión de plantillas. En Joomla tenemos un gestor de plantillas que lo tenemos aquí, y pinchando en él vamos a ver distintas plantillas que tenemos instaladas. Podemos instalar más y entonces vemos la que está en estos momentos puesta como predeterminada, que sería en este caso esta que tiene aquí la estrella. Pero si en un momento dado me he cansado de ver ese aspecto y quiero que mi página web tenga otro aspecto con otros colores, otros tipos de letra, otras imágenes, puedo cambiar de plantilla automáticamente seleccionándola aquí, y en cuestión de unos segundos tendría los mismos contenidos pero con un aspecto distinto. La portada, el front-end, esta zona de aquí, pues cambiaría de aspecto. Otra cosa que también me permite Joomla es gestionar los menús. Tenemos un gestor de menús, este de aquí, y veis aquí por ejemplo tenemos dos menús creados, un llamado menú principal y otro de control. Dentro de ese menú yo puedo realizar luego subdivisiones y crear cosas como por ejemplo este menú de aquí arriba, en el que tengo varios botones, o por ejemplo el de esta página en concreto. Vamos a ver la parte de la portada. ¿Veis? Aquí pinchando en los botones pues me salen las subdivisiones, y dentro de cada subdivisión a su vez las subdivisiones que pueda tener. Y otra de las cosas
que también puedo gestionar en Joomla, además de las plantillas y los menús, son las imágenes. En Joomla tenemos un pequeño gestor multimedia que sería este de aquí, y yo aquí puedo subir pequeñas fotografías que luego voy a ir añadiendo a los artículos que voy a ir creando en la página. Las puedo organizar por carpetas y de esa forma tenerlo organizado. Y luego, aparte, lo que me permite Joomla es ir ampliando las funciones que trae añadiéndole extensiones. Por ejemplo, podemos añadirle un foro, podemos añadirle un chat, podemos añadirle una radio online, y todas esas extensiones pues permiten ampliar las funciones que traen nuestra página web. Como Joomla es un gestor de contenidos de código abierto, está muy extendido, hay muchas comunidades que trabajan en él, y entonces encontraremos muchos tipos de extensiones, hay cientos de miles. Y todas estas extensiones en realidad se dividen en tres tipos: componentes, módulos y plugins. Componentes serían aquellos programas que añadimos a la página que realizan algo que por sí mismo tiene sentido. Por ejemplo, un foro, o por ejemplo, un apartado donde subir archivos en nuestra página web, una zona de descargas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta página tenemos en este menú el acceso a un componente que se encarga de alojar archivos para que los usuarios se los descarguen. Bueno, pues luego junto a ese componente asociado, aquí tenemos el componente, tenemos todos los contenidos divididos en carpetas. Si pinchamos en cualquiera de ellas, pues podemos acceder a los archivos que hay dentro de esa carpeta. Pues luego, asociado a ese componente, tenemos los que son los módulos. Los módulos son las ventanas que vemos en la portada, en la parte principal de la página, que nos muestran información de un componente. En este caso, relacionado con el componente de las descargas, tenemos este módulo que me muestra los últimos archivos que se han subido al componente. O por ejemplo, este otro módulo que me muestra aquellos archivos más descargados en el mes actual. También tenemos, por ejemplo, módulos que me enseñan los últimos mensajes escritos en un foro, o por ejemplo, banners publicitarios, o por ejemplo, un calendario. Hay un componente que tengo instalado en esta página que es un gestor de eventos, un calendario, y luego tengo un módulo que me va mostrando el mes actual, y en este otro módulo de aquí abajo, pues si hay algún evento próximo al día de hoy, pues aparecería aquí. O por ejemplo, un módulo asociado al componente de galerías fotográficas en el que me muestra una imagen aleatoria. El módulo para iniciar sesión en la página web. Los menús también aparecen distribuidos en módulos. Y luego, por último, hay un tercer tipo de extensión que son los plugins, que son pequeños programas que, introduciendo un código en un artículo de texto, permiten, por ejemplo, que en ese artículo aparezca un enlace a un archivo, o por ejemplo que aparezca una fotografía que está contenida en la galería fotográfica, etcétera. Bueno, todo esto lo iremos viendo en los sucesivos videotutoriales, y esto simplemente es una pequeña introducción para que veáis que podemos crear una página web en cuestión de unos pocos minutos subiendo Joomla a un servidor externo, y luego, accediendo al panel de administración, podemos gestionar nuestra página de forma muy cómoda, sin tener ni idea de programación. Bueno, pues esto es todo por hoy, y os espero en el siguiente capítulo. Hasta luego.